Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde para discutir un tema que, bueno, pues eh, ha sido sumamente mediático, polémico, pero que tiene sin duda un aspecto jurídico que analizar. Diría, más que un aspecto, una serie de aspectos jurídicos que analizar y que, bueno, para quienes están en el derecho, probablemente estas discusiones que se dieron en redes sociales de pronto les generaban ruido o comezón, ¿no? De ganas de opinar o de precisar. Creo que valen la pena justo estos espacios para poder hablar de aquellas dudas que tenemos y bueno, pues también escuchar a algunos de los mayores expertos que hay en el país sobre estos temas y para mí es un honor moderar esta mesa. Le doy la bienvenida a Sergio López Ayón. Muchas gracias por participar. Lo presento, él ya todos aquí lo deben conocer, pero él es profesor, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, además es experto en libertad de expresión. Bueno, pues además es de casa en IntelliJuris y uno de los coordinadores de este gran esfuerzo que se está haciendo para expandir y divulgar el derecho. Presento también a Javier Martín Reyes. Javier Martín es, además de abogado, también es politólogo, conoce bien ambos lados, ¿no? de la moneda, sobre todo que en temas como estos son interesantes abordar. También es docente en el CIDE e imparte cursos sobre derecho y es una de las voces que creo que mejor ha logrado traducir el derecho en el lenguaje popular durante los últimos años, algo que ha sido tan necesario. Carla Prudencio es experta en derechos digitales y es coordinadora de la licenciatura de Derecho en el CIDE, que también, bueno, pues parte de la gran discusión que vamos a tener el día de hoy justo está dirigida pues a los derechos de las personas, ella en particular que conoce no solo la parte de derechos digitales, sino de datos personales, privacidad, etcétera. Entonces, bueno, creo que hay mucho de dónde escarbar, mucho que comentar el día de hoy. Y pues le sugiero que, si les parece bien, podamos arrancar. Muy bien, pues tenemos un escenario en el que yo vería como tres grandes rubros, ¿no? Que por un lado son cuestiones de libertad de expresión, en segundo lugar, estos temas de privacidad y tercer lugar, probablemente como todos pues las implicaciones que puede haber ya en términos, no diría extralegales, porque al final el derecho está involucrado, pero para los periodistas, ¿no? Como los impactos, lo que lo mediático puede tener como implicaciones en términos de restricción, aunque no se vea de manera tangible, ¿no? Aunque no viole una ley en específico. Entonces, pues quisiera abordar todos ellos, vámonos por partes. El primero de ellos sería, y quisiera empezar preguntándote a ti, Sergio, en términos de libertad de expresión, al momento de que el presidente sale a responder a un reportaje y que se empieza a dar este diálogo en medio de una tensión entre Carlos Loret y el propio Poder Ejecutivo, entran en tensión una serie de cuestiones que hacen pensar que desde el poder se está limitando la libertad de expresión. ¿Nos puedes explicar un poco de esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué se espera de un gobierno? Y también, pues, vemos que el presidente decía, yo tengo libertad de expresión también, yo puedo responder. ¿Es así? ¿No es él también un ciudadano y tiene derecho a participar en el debate público? Gracias, Fernanda, y buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos y todas las que nos acompañan esta noche. A ver, sí, yo creo que para encuadrar el debate, déjenme ir un poquito para atrás y recordar cuál es la estructura básica de lo que llamamos libertades fundamentales o derechos humanos, digamos en un lenguaje más. Estos, déjenme usar la expresión, se inventan, se codifican, se positivizan a partir de las revoluciones liberales del siglo XVIII, particularmente la Revolución Francesa. ¿Cuál era el sentido último de las libertades? Era poner un límite al ejercicio del poder para asegurar un espacio de libertad de las personas frente al poder, ¿no? Esa idea es muy importante porque toda la construcción de las libertades
lo que busca es garantizar un espacio de libertad para las personas frente a quienes ejercen el poder. Y una de las libertades fundamentales más importantes es la libertad de expresión. Siempre lo fue, pero con el desarrollo del Estado democrático, ¿no? Y digamos la importancia que tiene la opinión pública y la libertad, la circulación de ideas políticas, se vuelve, como lo han dicho, una piedra angular, un cimiento del Estado democrático. ¿Quién tiene entonces en principio libertades? Pues las personas, las y los ciudadanos, que las van a ejercer en particular frente al poder. ¿Tiene entonces el presidente de la República libertad de expresión? La respuesta primaria es, y aquí hay que hacer una sutil diferencia, en tanto que él actúa en su calidad de presidente de la República, de funcionario público, de máxima autoridad del Estado mexicano. No, ahí no tiene libertades. Ahí lo que tiene son deberes y obligaciones de información en su calidad de autoridad. Y justamente quien ejerce la libertad, la ejerce contra él. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador actuara en un espacio privado y donde no tuviera la investidura de presidente, entonces ahí podríamos discutir hasta dónde le alcanza la libertad, y probablemente la respuesta es que sí tuviera un espacio de libertad. Pero veamos el encuadre de las mañaneras, de las conferencias de prensa mañanera. Se hacen en Palacio Nacional, a convocatoria, la prensa se acredita y él claramente está hablando en su calidad de presidente de la República. En esa calidad no tiene libertad de expresión ni tiene derecho de réplica. Lo que tiene es una obligación, y ahorita quizás podamos entrar un poco más a detalle, una obligación rigurosa de informar como un deber de su función, y no ejerce en ese momento una libertad de expresión. Veamos el otro lado. La libertad de expresión la tienen todas las personas, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se ha venido configurando una libertad, digamos, mayor que se ejerce particularmente por quienes informan a la opinión pública, los periodistas, los medios de comunicación, en el que se ha reconocido que los funcionarios están sujetos a un escrutinio mucho más estricto que el de una persona particular. Esto es lo que en la jerga de la libertad se llama el estándar dual de protección, ¿no? Entonces, los espacios de crítica, digamos, de análisis, cuando se refieren a las personas públicas, son incluso más amplios que cuando se refieren a personas privadas. Y yo quisiera, para que, digamos, ayudar a nuestro público, leer un texto que no es mío, es el texto que tomo directo, una cita directa que tomo de un amparo, el amparo 28-2010 de noviembre de 2011, en que la Corte dice, y perdón que sí, la cita es un poco larga, pero me parece muy importante ponerla, dice: los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a las personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Y después enfatizan: el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, casuísticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta,
sin la cual no existe una verdadera democracia. Y ya concluyo, pero cierra todavía. Dicen, incluso está permitido recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones y es precisamente las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar, donde la libertad de expresión resulta más valiosa. ¿Sí? A ver, lo que quiero ilustrar, y eso podríamos tener apoyo en la jurisprudencia interamericana y en un montón de textos doctrinales, que un funcionario público está sujeto a un escrutinio muy alto y que los periodistas tienen justamente esta función, ¿sí?, de provocar, de incitar, y solamente cuando incurren en lo que se llama el estándar de malicia, es decir, cuando buscan dañar a la persona de manera intencional, estamos ante una posible restricción. Fuera de eso, el periodista es libre. Entonces, el servidor público, en este caso el presidente, está sujeto a esta condición propia. Y ya no quiero abusar de la palabra, vamos a ver y podremos analizar cuál fue la respuesta del presidente y si se ajusta a estos estándares. Aquí concluyo para no abundar más y dejar que mis colegas puedan también participar. Muchas gracias, Sergio. Carla, quisiera pasar contigo para preguntar ya un poco sobre la respuesta del presidente, pero intentando comparar con lo que se reveló en el reportaje, ¿no? Porque creo que aquí vuelve a haber las dudas, la gente vuelve a comparar, bueno, sí, si Loret hizo esto, ¿por qué el presidente no puede hacer lo otro, ¿no? Y me refiero específicamente, si un periodista revela lo que se podría considerar información confidencial, información privada, ¿no? Que es dónde vive un particular, cuánto cuesta su casa, ¿no? Qué características tiene internamente, que no es de inicio información que sería pública. Un personaje que además no trabaja en el gobierno, no tiene ningún cargo público. Entonces dicen, bueno, ¿por qué un periodista sí puede publicar esta información sobre un particular y el presidente no puede publicar información sobre el periodista, ¿no? Estos datos de Loret sobre cuánto gana? ¿Cuál sería la diferencia? Es más, y quisiera una pregunta más allá. Si la información sobre Loret lo hubiera publicado otro periodista en lugar del presidente, ¿el escenario cambiaría? ¿O sería lo mismo, ¿no? Bueno, te paso la batuta. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Creo que tu pregunta es muy buena y se resume un poco con lo que estaba explicando Sergio anteriormente, ¿no? Esta idea de que la información es confidencial o es un dato personal o privada per se no existe, ¿no? O sea, no tenemos una lista en la ley ni en la Constitución de información que es privada o que es confidencial. Si bien hay ejemplos o si bien hay como jurisprudencia que nos dice, bueno, ciertos datos, por ejemplo, raza, religión, son datos que podrían ser sensibles, mucho de esto se tiene que ver y la doctrina autorizada, que es, digamos, la ley, la jurisprudencia de la que hablaba Sergio, la Corte Interamericana, todo esto, lo que hacen es justamente decir que la información es confidencial o privada o son datos personales si identifican o hacen identificable una persona, ¿ok? Esto quiere decir que pues tenemos que ver contexto y caso por caso si está haciendo eso. Pero ahora, no todas las personas tenemos la misma protección, el mismo grado de protección que de nuestra privacidad, ¿no? Y ya decía Sergio, bueno, el presidente de entrada no tiene el mismo grado de protección que una persona de a pie, que un ciudadano o ciudadana cualquiera. ¿Por qué? Porque el presidente, además de que es un funcionario público, ¿no?, que ya le da una investidura especial, que recibe recursos públicos, además hace unas funciones de las que todos y todos nos interesa saber. Entonces él tiene, digamos, un grado menor de privacidad a la que tendríamos tú, yo o quien sea, ¿no?, de protección. Y en el caso de los hijos del presidente, esta investidura pública, digamos, esta idea de son sujetos de interés público, también les irradia, ¿ok? El hijo del presidente López Obrador de alguna manera participó en la campaña,
También un poco de la investigación periodística de Loret tenía que ver pues con una empresa que además firmaba un contrato con una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, todas estas son como características que tenemos que ir tomando en cuenta para ver si tenía o no tenía el hijo del presidente, digamos, esta privacidad, o decir como, no, nos tenemos que proteger. Ya creemos que tiene menos privacidad que nosotros, ¿no? Pues porque al final nos interesa, es de interés público saber cómo viven los hijos y las hijas del presidente. Tienen un grado de privacidad, claro, pero no es el mismo que nosotros, ¿no? Y luego, lo que hace el presidente, que es dar los recursos, o digo, más que los recursos, el salario o los ingresos totales del periodista Carlos Loret de Mola en esta tensión, ¿no? Pues que es una tensión muy interesante porque, justo como decía Sergio, pues Loret está revestido con esta idea de además de que tiene libertad de expresión, y una libertad de expresión, digamos, suprema, ¿no? Porque es un periodista, porque está investigando, porque está criticando a la autoridad. Entonces, si nos gusta su artículo o no, o su investigación o no, ¿no? Porque también la investigación es malísima, eso, digo, se escucha en la opinión pública, y yo coincido, tiene muchas imprecisiones, no es un trabajo periodístico de archivo muy bueno, pero él está en su derecho, o sea, está en su derecho de equivocarse, de tener imprecisiones, de decir cosas que no son ciertas incluso, ¿no? Podríamos decir que hay veces que pues, puede especular, puede criticar, puede decir, pues, él sí estaba en su derecho. El presidente, por otro lado, no estaba en su derecho de hacer eso, porque hay varios artículos constitucionales, el primero y sexto y 16 constitucional, que protegen la vida privada de los ciudadanos, ¿no? O sea, como los datos personales y los bienes patrimoniales es un dato personal. Y dos, porque es una autoridad, un poco también lo que decía Sergio, o sea, está en sus funciones de autoridad, no es un ciudadano cualquiera. Y otra de las cosas que es grave también es como, ¿desde dónde dice que recibe los recursos, ¿no? Dice, pues un ciudadano o ciudadana me informó esto, ¿no? O sea, primero, lo mínimo que podría hacer es verificar si esa información es cierta o no es cierta antes de publicarla. Y dos, si sí fuera cierta y recibe eso, lo que tiene que hacer es pues, protegerla, ¿no? Pues es una autoridad, no están jugando en los mismos niveles, o sea, eso es lo que quiero que entiendan, ni tienen el mismo grado de protección, ni tienen la misma protección a la privacidad. Y eso es lo interesante de estos derechos, que se tienen que ir construyendo en contexto, que se tienen que ir construyendo conforme vamos entendiendo. Entonces, los ciudadanos tienen máxima libertad de expresión si son periodistas y además protección de sus datos personales. Las figuras públicas, y más el presidente... ¿Un periodista no puede ser figura pública por el papel que juega en una sociedad? Ojo, hay como dos tipos de... Eso también fue como controversial, ¿no? En este caso decían, bueno, lo que hace Loret de Mola al final es una figura pública y es de interés público. Sí, o sea, en efecto. De hecho, podemos decir que Loret de Mola es uno de los periodistas con más interés público porque tiene muchos seguidores, porque muchísimas personas lo escuchan, pero eso no te hace ni servidor público ni autoridad, ¿ok? La diferencia ahí, o sea, tiene mucho que ver de dónde recibes tus recursos. Tú puedes ser de interés público por decir ciertas cosas y tienes también un poquito menos de grado de privacidad. Por ejemplo, no sé, digamos los artistas o las personas que, pues sí, los artistas, ¿no? Una cantante, Madonna, tiene menos grado de privacidad que nosotras, porque es una figura de interés público. Ahora, eso no te da para saber sus ingresos, que es un dato sensible. Este dato sensible tiene que ser protegido porque sigue siendo, digamos, un ciudadano que no recibe estos recursos del erario, o sea, tal cual, o sea, los recursos no son públicos, o sea, no es un recurso que le están dando. Si recibiera, o sea, si trabajara en vez de en los medios privados en el canal 14 o en el canal 11, seguramente, sí, más bien, definitivamente, sus ingresos serían
parte del escrutinio público, pero no es el caso. Hay cosas que podemos saber de Loret porque es una figura pública. Sus ingresos no, porque es un dato personal que está protegido por la Constitución y por las leyes aplicables. Intervengo rapidísimo. Sí se ha discutido en la jurisprudencia mexicana el grado de protección de los periodistas. Y la Corte ha reconocido, me corriges Javier, Carla, que el periodista sí es una figura pública y que por lo tanto su grado de escrutinio es mayor, pero no igual al de un funcionario público, ¿sí? Quizás es un problema de graduación, o sea, no es blancos y negros. Y lo que dice Carla, y coincido, es, siendo Loret un periodista y estando sujeto a un escrutinio mayor que el de una persona ordinaria, déjenme ponerlo de esta manera, tampoco estamos como en el caso de un servidor público que, por ejemplo, su salario tiene que ser público por disposición de ley. Es decir, y entonces se queda en un estándar de protección menor que el de una persona ordinaria, pero todavía le alcanza para proteger su vida privada, en tanto los recursos que reciben no son públicos. Si quieres, después podemos entrar a este punto porque es muy interesante, pero ya me callo. Sí, y bueno, quiero regresar contigo también con algunas de las cosas que dejamos pendientes en tu anterior intervención. Pero bueno, abundando en esto que comentabas, que comentaba también Carla, es interesante cuando se habla de personajes públicos, ¿no? Ya vimos esta diferencia entre el papel que juega un funcionario público, particularmente el presidente, ¿no? La figura más pública de todas, en una democracia tal vez, sus familiares cercanos, personas que están cercanas, un periodista, pero hay cuestiones que por el tema que se trate, independientemente de la persona involucrada, hagan que alrededor de ese asunto se quite digamos, o se baje el rasero de la privacidad. Y estoy pensando un poco, intentando comparar con un caso que vimos aquí también en uno de los foros de periodismo jurídico hace unas semanas, que fue Pandora Papers, ¿no? Sale información de paraísos fiscales, todos privados, digo, unos cuantos funcionarios públicos, pero en su gran mayoría privados, que tienen su dinero en paraísos fiscales. Con la duda, ¿no? De, bueno, tal vez esto pudiera tener que ver con evasión de impuestos, no lo sabemos, pero pues aquí están los datos de las personas públicas que tienen su dinero ahí. Entonces, intentando vincular casos como ese con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Mencionábamos la casa, ¿no? ¿Qué tiene que ver este proveedor? Si hubiera sido, ¿no? Incluso asumiendo que el hijo del presidente fue una persona no pública, ¿no? Porque no tiene cargos. ¿El hecho de que haya asuntos públicos cambia el contexto, Javier? No, a ver, yo creo que sí, pues, pero creo que ahí hay que regresar un poco a la distinción que marcaba Carla, ¿no? Déjame ponerlo así, o sea, como cuántas revistas hay de chismes de la farándula que evidentemente publican una cantidad de cosas sobre la vida privada, ¿no? De personas que no tienen un cargo público, que se dedican a los espectáculos, que pueden ser cantantes o lo que tú quieras. Y eso lo hemos tolerado mucho más, digamos, en algunas sociedades democráticas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso de México. Bueno, Inglaterra ni se diga, ¿no? Digamos, esos tabloides, bueno, ¿qué cosa? Yo tengo dudas de si esa es una jurisprudencia correcta, ¿no? Porque creo que la libertad de expresión juega diferentes papeles. Y no es lo mismo hablar de Madonna o de Paulina Rubio o de cualquier artista que podrá ser muy famoso, pero que no tiene un cargo público, que no tiene una función pública y que no tiene una incidencia para el proceso democrático, que del presidente de la República o de otros actores, ¿no? Creo que si reivindicamos la noción de que la libertad de expresión es, entre otras cosas, ¿no?, un pilar de la democracia, porque sin libertad de expresión no hay rendición de cuentas y no hay escrutinio del gobierno, ahí es donde creo que con mayores razones podemos pensar que ciertos personajes de relevancia pública, que aunque no reciban recursos
públicos y aunque no tengan un cargo, tienen que estar sujetos a un escrutinio mayor. Creo que el caso que tú ponías, Fernanda, es muy bueno. O sea, digamos, Panama Papers, ¿no? Pandora Papers y demás, pues evidentemente esa es información fiscal, ¿no? Pero ese es un consorcio de periodistas que está haciendo o sea, desde el lado, déjame ponerlo así, de la sociedad, desde la profesión periodística, no desde el lado de las autoridades, que hace una investigación por posible evasión de impuestos, ¿cierto? Yo creo que la evasión de impuestos claramente, digamos, el incumplir con esas obligaciones que tenemos como ciudadanos de pagar lo justo en cualquier estado y más en un estado democrático, creo que eso sí justifica, ¿no? En ciertos contextos la divulgación de información de personas que, como tú dices, pueden ser privadas. Ahí había jefes de Estado, había personas que tenían cargos públicos, pero también había muchas personas empresarios, ¿no? Claro. Yo creo que hubiera sido muy diferente, ¿no? Si un periódico, un medio de comunicación o un grupo de periodistas comience a investigar, por ejemplo, qué es Latinos, ¿no? Y de dónde surge y quién los está financiando. O sea, es decir, creo que lo que dijo el presidente de no, bueno, lo que pasa es que son los empresarios afectados, ¿no? De la industria farmacéutica por las políticas del gobierno los que están financiando a ese medio de comunicación y por eso, Loret, entonces es, bueno, ahí hay creo que una historia interesante, ¿no? Sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación que se vincula con un tema público que es claramente toda la política que ha tenido este gobierno con la industria farmacéutica, pero creo que ese hubiera sido un escenario muy diferente y creo que las respuestas y las discusiones que hubiéramos tenido hubieran sido como muy distintas y hubiéramos visto a Loret de una manera completamente diferente a la que tenemos hoy. Hoy no tenemos eso. ¿Qué importa que quién, o sea, no es solo el sujeto del que se habla, sino quién habla del sino quién habla, claro. Y a ver, y ahí como sí. sucedió, ¿no? Proceso sacó una investigación un poco después sobre, ¿no? El financiamiento tal vez de la... Esto cae en una categoría distinta, si estoy entendiendo bien. Sin duda, y creo que puede haber buenas y diferentes razones para justificar que una figura como Loret, que yo también, más allá de lo que pensamos de su trabajo periodístico, creo que hay que reconocerle, pues que es uno de los comunicadores con mayor reflector e incidencia en el México actual, eso no está a discusión. Aquí el tema es que es el presidente de la República, ¿no? Hablando o sea, las mañaneras, digo, yo sé que cada vez es más difícil recordarlo. Son eventos públicos que pagamos, ¿no? También con los impuestos y ahí el presidente de la República está hablando con ese carácter que tiene de jefe del Estado mexicano. No está hablando el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Yo sí creo, y ahí también hay una pequeña pausa. ¿El presidente se puede quitar su carácter de presidente en algún momento? Mira, yo creo que ese es un gran debate. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, incluso hay quien diría que no. Hay sentencias incluso por ahí del Tribunal Electoral, ¿no? No solo del presidente, incluso de gobernadores, que básicamente lo que sostienen es que esas investiduras presidenciales o de gobernaturas y demás, como que no te las puedes quitar. Entonces, si el domingo a las 8 de la noche, en un evento completamente privado o partidista, cuando habla una persona, no habla como ciudadano, siempre está hablando como gobernante. Yo creo que no, yo creo que sí se vale distinguir y creo que muy mal haríamos en no distinguir, porque eso lo que nos permitiría es pensar en diferentes contextos. A mí no me preocuparía que el presidente de la República hablara un domingo en un evento de Morena, porque él es también un dirigente informal de Morena, es militante de Morena, es el fundador, y yo creo que en una democracia sí se vale, y hay que reconocer que funcionarios electos democráticamente provienen de partidos políticos, expresan ideologías y tienen maneras de pensar, ¿no? Yo pensaría que sí. Habrá otros que digan que no. Pero cuando es una mañanera, yo ahí sí me quedo pues con lo que dicen tanto Sergio como Carla, y ahí sí coincido plenamente. Es un evento público, es un evento oficial, y ahí está hablando el presidente de la República, ahí no está ejerciendo su libertad de expresión, ahí está cumpliendo con una obligación que es la de informar con veracidad y con oportunidad, y claramente lo que hizo, ¿no? O sea, revelando información, falsa, ¿no? O potencialmente falsa, digamos, el presidente de la República incluso reconoce que pues no sabe si es verdadera o es falsa, ¿no? Pero pues le llegó de manera anónima a Palacio Nacional y una notita, y tan no sabía que era verdadera que le pide al INAI que se la corrobora. Y luego datos que evidentemente, si son verídicos, tendrían que venir de las declaraciones de impuestos. Es decir,
presentar los ingresos totales de una persona en México pasa necesariamente por saber cuántos impuestos se está pagando. Y ahí sí, yo coincido con Carla de que hay un montón de casos que la ley no nos lo resuelve y que son mucho más producto de nuestras construcciones jurisprudenciales, interpretativas y doctrinarias. Pero sí creo que en el caso, digamos, de las declaraciones de impuestos, pues ahí sí el Código Fiscal de la Federación señala que cualquier funcionario que tenga contacto con esos datos tiene que mantener la más estricta reserva. Por eso creo que en el caso, o sea, este creo que sería un caso fácil, ¿no? Porque sí creo que es muy clara que ahí hay una violación a la privacidad, a los datos personales de Loret, pero vaya, estos temas que ponen sobre la mesa claramente nos podrían ir dando diferentes matices en otro tipo de contextos, ¿no? O sea, yo lo pensaría así. Muchas gracias, Javier. Sergio, me quedo con dos nociones de la primera participación que tuviste, que es el concepto de la malicia y también el papel de la verdad, ¿no? Pues en este debate. Y a ver, porque pues sí, un periodista puede decir mucho, puede provocar, puede exagerar, pero este no es el caso, ¿no? Hasta el momento no se ha desmentido nada de lo que dijo Loret en su reportaje. ¿Qué papel juega la verdad cuando se acusa, por ejemplo, de difamación? ¿Y qué papel juega la malicia cuando se acusa de difamación? Es un tema bien, bien complejo, pero ahí lo que se ha venido estableciendo jurisprudencialmente y un poco emulando, y aquí Javier quizás tenga mejores elementos que yo, lo que se llama malicia efectiva, es decir, cuando mientes intencionalmente con conocimiento de que estás diciendo con el objeto de dañar o afectar la imagen de un servidor público. Pero comprobar este estándar de malicia efectiva respecto de un servidor público, tienes que probar, ¿sí? De manera fehaciente que el reportero sabía que mintió expresamente y que además lo hizo con la intención de dañar. ¿Sí? Digamos, hasta allá llega el estándar. Javier, corrígeme si... Es mentir, saber que estás mintiendo y además hacerlo con la intención de... Con la intención Sí, y típicamente es los dos, o sabes que la información es falsa o no hiciste un mínimo para constatarlo, ¿no? O sea, un poco suelen ser esas dos pero es un estándar claramente muy alto y al mismo tiempo, pues es un estándar que protege la libertad de expresión desde el punto de vista de los medios y que le baja la protección, ¿no? A la honra, a la reputación y a la privacidad y a los derechos de las personas servidoras públicas. Es un estándar controversial, pero que, pues bueno, la Corte Mexicana ya lo ha importado y también la Corte Interamericana, ¿no? Y tiene una racionalidad, y es la que yo expresé, porque se considera que la libertad de expresión es tan fundamental para la democracia que particularmente cuando la refieres al ejercicio, a la crítica de un servidor público, tienes un margen mucho mayor cuando ejerces el periodismo, porque eso contribuye al debate público. Y que es la pluralidad de medios y que es, digamos, los correctivos del propio sistema los que permiten eventualmente corregir esos excesos. Y que más vale permitir esos excesos que restringirlos indebidamente, porque entonces lo que haces es limitar la capacidad de informar el debate público y de poner esos temas a deliberación. Porque el servidor público está sujeto a un escrutinio mayor. Y entonces, sí, se admite que puede haber excesos, pero el estándar para probar y el estándar, digamos, de daño tiene que ser mucho mayor que el que existe respecto a personas ordinarias u otras personas públicas, ¿sí? Por eso es tan importante no perder de vista el papel central que juega la libertad de expresión en los sistemas democráticos. Y hay otras condiciones, pero también se ha discutido, ¿no? Si el papel que pueden jugar los monopolios o los dueños de los periódicos o otra serie de circunstancias también pueden constituirse como conductas inhibitorias de la libertad de expresión. Y por eso, por ejemplo, se protege la pluralidad y se combate el monopolio de medios públicos justamente para permitir o asegurar, ¿no? un espacio amplio de libertad en esta materia.
Yo sé que puede sonar muy liberal, pero esa es la construcción que ha tenido tomando la Corte en la materia. Y quizás podemos regresar a esto, Fernanda. Lo que estamos viendo justamente es una inversión. Cuando el presidente dice que él tiene libertad de expresión, está modificando sustantivamente el contenido tradicional de las libertades y eso tiene implicaciones políticas muy importantes. Pero lo dejo ahí anotado para no abundar. Me Perdón, dejas una Fernanda. duda para tu siguiente pregunta. Ya vi cómo lo haces. Este, Yo Muy quisiera bien, muchas gracias. Sí, Carla, voy contigo porque abonar te vi como esta... queriendo participar en cada uno de los temas de los que hablamos. Entonces, si quieres, te doy el espacio para que hables de esto. Y además bueno, comentarme de los temas de si hay temas públicos, además de personas públicas, y si hay, bueno, en este tema de los estándares y demás. Quisiera que también me pudieras responder sobre la privacidad, por ejemplo, de una persona como Caroline Adams, ¿no? Viviendo en Estados Unidos, que ella ya, digamos, su vínculo con el presidente es muy lejano, y eventualmente si ella sí pudiera litigar un asunto de violaciones a la privacidad, más allá de la difamación, de todos estos estándares que se tienen que cumplir, de la malicia, de que si es verdad o no es verdad, si una persona privada como ella, que tal vez es quien está más lejana de todo esto, pudiera argumentar violaciones a la privacidad, en Estados Unidos, ¿no? Porque más estamos hablando de un medio que está constituido en Estados Unidos, una persona que vive en Estados Unidos, una propiedad en Estados Unidos y se publica en una plataforma con sede en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, toda esta serie de elementos, además de, bueno, tus opiniones de todos estos temas en los que habías estado queriendo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. O sea, solo quería como agregar a un elemento más a esta idea de la libertad de expresión, que justo como dice Sergio, pues la libertad de expresión no la está ejerciendo el presidente y hay esta idea de, pues la libertad de expresión se protege con la pluralidad, con la competencia efectiva, ¿no? Existe por eso el IFT, las concesiones, o sea, es como una manera de proteger la libertad de expresión de los medios, pero incluso iría un paso más allá a decir que no solo no está ejerciendo el presidente la libertad de expresión, sino que de alguna manera la está poniendo en riesgo, ¿no? Y con su actitud, o sea, acuérdense que pues, hay muchas maneras como de censurar, ¿no? Y existe la censura sutil o indirecta, ¿no? También reconocida por la jurisprudencia internacional, que lo que dice es que tú puedes tener ciertas medidas destinadas a inhibir la libertad de expresión de las personas, ¿no? Esta medida, por ejemplo, de poner en el escrutinio público a una persona, ya vemos que es de interés público, lo que sea, ¿no? Pero con un dato que, como decía Javier, o sea, no es cualquier dato de Loret de Mola, o sea, estaríamos discutiendo otra cosa si hubiera hablado si hubiera incluso contestado algunas cosas como del reportaje, si hubiera dicho que Latinus, más allá de que está muy enfocado en su agenda, cuáles como los resultados, quién los financia, todo eso hubiera tenido otros resultados, ¿no? Pero está realmente dando un dato que ya vimos que está protegido, ya decía Javier, no solo por la ley de datos personales y la Constitución, sino también por el Código Fiscal, el artículo 69, que si no fuera el presidente, además, si lo hubiera dicho otra autoridad, ahí sí le podríamos estar, o sea, el presidente tiene un fuero, ¿no? De alguna manera. Y ahí podríamos decir que no es tan fácil decirle, oye, estás divulgando mis datos privados porque pues, por su fuero puede protegerse. Pero si hubiera sido cualquier otra autoridad, seguro sería acreedora a alguna medida de sanción, ¿no? Pero además el papel de lo que está haciendo es que inhibe la libertad de expresión de cualquier otro periodista que quiera de alguna manera criticarlo, hace un reportaje de este estilo, ¿no? Te la vas a pensar 2 veces si vas a salir 100 veces en la mañanera. O sea, también eso es una de las consecuencias como legales y muy claras y fácticas de del papel que está cumpliendo la mañanera, ¿no? También con su gustadísima sección de quién es quién en las mentiras, ¿no? O sea, tiene este poder inhibidor, ¿no? O sea, no es solamente una guerra entre privados. Entonces, yo diría que no solo no está ejerciendo su libertad de expresión, sino que la está amenazando. Y el otro que decías,
justamente como decía Javier, hemos tolerado de alguna manera las invasiones a la privacidad, pues en muchos casos, ¿no? Y falta abrir un TV Notas para ver las fotos de las casas de las personas con drones, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una pregunta constitucional e internacional importante. O sea, ¿podemos tomar esas fotos? ¿Cuándo empieza el derecho a la privacidad? Si de repente... Une su vida privada, ¿no? Digamos, muchos artistas, ellos mismos salen en reportajes y fotografías hablando de su vida privada, de su vida amorosa, de alguna forma abren una puerta, ¿no? Hay gente que no, y que nada más ahí se... Hay gente que no, y hay gente que se puede estar asoleando en su casa privada en Acapulco, y yo como periodista paparazzi puedo subir un dron, pasar por el, el patio y tomarle fotos. Y son preguntas que se están haciendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? ¿Hasta dónde empiezas? Hay muchos casos que tienen que ver si tenías las cortinas cerradas, si las tenías abiertas, si el dron pasó cierto perímetro a la distancia del cielo, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que nos podemos preguntar de hasta dónde permitimos o no permitimos estos aparatos, ¿no? Si realmente de repente estamos pasando, por ejemplo, por la barda y la barda estaba baja y pude ver hacia adentro de la casa y entonces tomé una foto. Estas cosas se han tolerado y no solo de las personas que dejan abrir su vida privada, sino de las que no también. O sea, los escándalos de paparazzis golpeados y fotógrafos es porque hay muchas personas que les molestan, ¿no? O que los esperan en el lobby del departamento o lo que sea. Entonces, puede que haya una posibilidad de litigar esto, ¿no? O sea, decir como, yo ya estaba demasiado lejos, aunque yo lo vería difícil, ¿no? O sea, por todo lo que decíamos, o sea, pues porque al final tiene una conexión con el hijo del presidente, o sea, no está muy lejana, o sea, es de su círculo más cercano. Y el hijo del presidente tuvo un papel muy importante en la campaña de López Obrador, o sea, esa es la realidad, ¿no? Y además, lo que ya decíamos de la empresa, todas esas características tienen que tomarse en cuenta. Ahora, no cierro la puerta a que pueda existir un litigio. Voy a hacer un comentario. No sé si hay algo que está raspando con un micrófono de las personas que están aquí y que tal vez puede estar ya. Tal vez soy yo. Pero yo solita me estoy raspando con el micrófono. Pero, pues eso, o sea, siento que hay una posibilidad de litigio, sí. La veo con poco éxito, la verdad. Y pues es importante pensar que son preguntas que nos estamos haciendo y que pues también hemos tolerado como sociedad una invasión alta a la privacidad de las personas con interés público, que no es lo mismo que las personas, ya dijimos, ¿no? Con autoridad o servidores públicos. El interés público tiene todavía ahí como una tolerancia a estas invasiones. Muchas gracias. Javier, voy a abusar también de tu conocimiento como, pues, de la política en general, para preguntar, estamos viviendo en un momento del país en el que el periodismo está atravesando una crisis en muchos ámbitos, ¿no? O sea, sí lo estamos viendo, por un lado, pues todos estos ataques, ¿no? Porque no hay otra forma de llamarle, por ejemplo, esta sección de quién es las mentiras, sino un ataque a la libertad de expresión y a la prensa y una forma de intimidar. Pero de manera paralela estamos viendo asesinatos de periodistas, hostigamiento, amenazas, ¿no? Porque los asesinatos son la punta del iceberg, lo más grave, pero hacia abajo todos los días está habiendo una persecución brutal de gobiernos, de crimen organizado, de la mezcla de crimen organizado y gobierno. ¿Cómo se puede leer algo como lo que sucedió, ¿no? Justo en medio de semanas en las que estaban muriendo asesinados periodistas? ¿Qué impacto tiene en el país la mezcla que se está generando? No quiero equiparar porque además son cosas muy distintas, vienen de autoridades distintas, algunas son identificables, otras no, pero es el panorama y es el contexto que se está generando para el periodismo en México. Sí, a ver, yo coincido, ¿no? O sea, estamos hablando como de dos fenómenos como muy diferentes, ¿no? Y creo que haríamos mal meterlos en la misma bolsa, pero creo que el elemento común es que nos muestra que este gobierno no entiende
o no quiere entender o abiertamente está en contra de los dos tipos de obligaciones que tiene en materia de protección al periodismo, ¿no? De repente el presidente ha tenido algunas declaraciones donde como que llega a sugerir, ¿no? Que bueno, pues este tema de los asesinatos como que no es responsabilidad del gobierno, ¿no? Creo que incluso, espero no decir algo inexacto, dicho, en México no hay crímenes de Estado, no estamos matando nosotros directamente a los periodistas, ¿no? Pero ahí se le olvida que pues hay obligaciones de protección al periodismo y que como autoridad no solo no tiene que cometer, digamos, crímenes directamente o atentados directamente contra la vida e integridad de las personas periodistas, sino que tiene la obligación, junto con las otras autoridades, de crear contextos donde se pueda realizar una labor periodística dentro de márgenes razonablemente, o digamos, o márgenes de seguridad razonables. Eso creo que no lo ha hecho este gobierno, ¿no? Y sí creo que ha mostrado claramente, está el tema de los fideicomisos, precisamente para la protección de las personas periodistas. Creo que ahí claramente nos han demostrado que no tienen como muchísimo interés, y ahí creo que hay una clara omisión por parte del gobierno federal, ¿no? Del otro lado, lo que tenemos sí son los ataques deliberados a la prensa, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo crear una sección de la mañanera dedicada a criticar a personas periodistas y a medios de comunicación, que no perseguir, investigar y eventualmente sancionar a quienes cometen homicidios de periodistas. Son cosas diferentes, pero sí contribuyen a un contexto déjame ponerlo así, por donde los dos lados de la ecuación, el periodismo no tiene condiciones para realizarse con un mínimo de libertad y de independencia, ¿no? O sea, estoy seguro que muchos de los periodistas que temen por su vida hoy en el país no son los periodistas que temen que el presidente los critique en la mañanera. Eso también hay que reconocerlo. Pero no podemos negar que sí se que está creando un contexto abiertamente hostil. Lo de la sección de la mañana, hombre, caray, creo que desde el inicio, creo que muchas voces dijeron, es que esto es un despropósito. Pues no, o sea, no está mal que el gobierno salga a aclarar las noticias que son falsas. Es más, tiene una obligación. Si se divulga información que es falsa respecto de lo que hace el gobierno, las autoridades tienen que salir a aclarar, ¿no? Con mucha puntualidad y con datos duros qué fue lo que pasó, porque ahí, de nueva cuenta, hay un derecho también de la ciudadanía de saber qué está pasando. Una cosa es eso y otra cosa es ponerse a descalificar a los medios de comunicación, no porque, o digamos, o no exclusivamente porque difunden información potencialmente falsa, sino porque son críticos del gobierno, y eso es lo que no le gusta al presidente de la República, ¿no? Lo que vemos en esa sección de la mañanera es un ataque a la prensa que lo critica con más o menos rigor, digamos, podemos pensar lo que queramos de las diferentes medios de comunicación en México, ¿no? Y cuando sale a criticar a Carlos, hoy se aventó la puntada de decir que Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui pues no eran tan diferentes. Bueno, ¿en qué sí se parecen mucho? Pues en que son en diferentes grados críticos del gobierno, y eso es lo que no le gusta al gobierno, ¿no? Entonces, creo que estamos en un contexto donde el gobierno no se está tomando en serio sus obligaciones de proteger a la prensa de ataques que pueden venir, ¿no? De otros actores, del narcotráfico, de actores privados, no tienen que ser solo públicos, los está desprotegiendo y está haciendo más peligrosa su labor. Y al mismo tiempo está atacando de manera muy directa a la prensa crítica, ¿no? O sea, creo que ahí ya ha habido pronunciamientos, bueno, incluso del relator especial de la Comisión Interamericana específicamente sobre esta famosa sección de la mañanera, sobre los dichos del presidente. Entonces, tanto por las acciones como por las omisiones, sí estamos generando, ¿no? Un contexto donde cada vez es más difícil hacer periodismo en un país donde, hay que decirlo, también nos falta muchísimo en términos de conciliación de medios de comunicación. Hay muchos problemas de los que ya no estamos hablando tanto hoy, por desgracia, porque obviamente hay otras prioridades, pero digamos, la dependencia de muchísimos medios del financiamiento público sigue ahí, y hoy ya no estamos discutiendo como discutíamos antes, por ejemplo, cuáles serían reglas relativamente racionales para poder asignar el gasto público en publicidad oficial, ¿no? Entonces,
a un contexto que ya estaba difícil, pues tenemos un presidente que por las dos vías le está metiendo todavía más presión, ¿no? Gracias. Quisiera regresar contigo, Sergio, en un tema con el que nos dejaste picados al final, que es este tema de la inversión. Y partiendo un poco de lo que dice Javier, ¿no? De cómo se están invirtiendo en la concepción que tenemos de las libertades. Y preguntarte si no es también sano de pronto cuestionarnos desde dónde construimos esas libertades, si se tienen que replantear en un momento de la historia, o hay temas que simplemente ya están superados y no deberíamos de cuestionar, ¿no? De pronto ese es también el reclamo de fuera, ¿no? ¿Por qué de estas cosas no podemos hablar o preguntarnos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, gran pregunta y qué bueno que la haces. Es decir, nadie está diciendo en esta mesa que vivíamos en el paraíso de la libertad de expresión. O sea, lo quiero dejar clarísimo, ¿no? Habíamos venido construyendo mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, sí. ¿Eran condiciones idóneas, perfectas y maravillosas? Muy de lejos. Estábamos muy lejos de un estándar de libertad, digamos, auténticamente democrático. ¿Esto pasaba solo en México? No, pasaba en el mundo, porque además ha habido condiciones de cambio estructural del ejercicio de las libertades de expresión, particularmente con la llegada de los medios digitales, la llegada de Internet, la llegada de la digitalización, modifica las coordenadas de las libertades, del ejercicio de las libertades, y nos obligaría a un ejercicio de reflexión muy profundo de dónde estamos en términos de libertad de expresión, de privacidad, de acceso a información pública. Todas estas coordenadas están modificadas y tendríamos que estar pensando con mucho detalle cómo construimos un entorno que, sin menoscabo de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, también se construyan barreras que permitan proteger la privacidad y eviten los sesgos deliberados de información o garanticen la pluralidad. Esas son las preguntas donde tendríamos que estar preguntando. ¿Y cómo aseguramos que todas las personas en ese país tengan acceso a esos mecanismos de comunicación e información? ¿Y cómo mejoramos incluso el elemento más básico? Porque el prerequisito para una buena libertad es tener una buena educación. Es decir, quien no sabe leer y escribir difícilmente ejerce sus libertades. Entonces, sí tendríamos que estar pensando si la construcción que traíamos era suficiente para garantizar efectivamente el ejercicio de las libertades. Entonces, creo que eso es un punto muy importante. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que en vez de estar evolucionando hacia esa discusión, estamos involucionando a una discusión distinta. ¿Qué es lo que me preocupa? Y Javier lo dijo muy bien. El relator especial de libertad de expresión tiene 2 párrafos rapidísimos en su informe de 2020 que quiero compartir. Dice, la información expuesta, hay un largo relato, muestra que México continúa siendo uno de los países más peligrosos de la región para ejercer el periodismo. Ahí la dejo. Y luego dice, más adelante, las autoridades públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la liberación pública y la libertad de expresión. Este tipo de declaraciones, las que inhiben la deliberación pública, como las que ya hemos hecho referencia, podrían constituir una restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión. Es decir, lo que estamos viendo es lo que se llama un efecto inhibitorio o un efecto de censura indirecta. Y creo que lo que tú me preguntas lo ejemplifica perfectamente la carta que el presidente, no Andrés Manuel López, que el presidente de la República le escribe al INAI, donde le pide que se convierta en una autoridad investigadora que vaya al SAT, que vaya al OIF y que vaya al Registro Público de la Propiedad a ver cuál es lo que gana Loret y qué propiedades tiene,
cuando el sentido del INAI es exactamente el contrario, es asegurar el acceso a la información pública que hacen los ciudadanos y de garantizar la protección de los datos personales que tiene el gobierno, las autoridades de las personas. Creo a esa es a la inversión a la que me refiero, Fernanda, ¿no? Que parece que el presidente, desde el discurso que está poniendo, está invirtiendo la lógica de las libertades para que sirvan al proyecto político que él encabeza o que él vehicula. Y con ello inhibiendo el ejercicio de las libertades más básicas, ¿sí? Esa es la parte que a mí me parece relevante y que tendríamos que reflexionar. Si por un lado, como tú dices, ¿qué condiciones tendríamos que generar para tener un ejercicio mucho más amplio y mucho más fortalecido de todos los derechos? Y por otro lado, tener autoridades que entiendan cuál es la función de las libertades, que las promuevan, que las garanticen, que las hagan efectivas, como dice la Constitución, y que no hagan esta inversión donde ahora quieren que las autoridades protectoras de derechos se conviertan en autoridades investigadoras respecto de una persona que critica el ejercicio del poder del presidente. Esa es la línea que yo quisiera trazar y que me parece que es la reflexión que yo quisiera dejar de cierre de este programa. Muchas gracias, Sergio. Ya también para ir cerrando, Carla, quisiera retomar una pregunta del público, querido público, de América Muñoz, nos dice que me parece relevante porque además, tal vez nos los cuestionamos un poco, ¿no? Dice, ¿por qué en este sexenio se ha profundizado? Y a mí me gustaría contrastarlo con la personalidad del presidente, ¿no? O sea, ¿por qué un presidente que es tal vez el más comunicativo que hemos tenido en los últimos años, el que desde el principio de su campaña la construyó a través de las redes sociales, que llegaba a los mítines y les decía a las señoras, vayan a su casa y abran un perfil de Facebook para que me puedan seguir ahí y apoyar ahí, ¿no? Que ha tenido esta comunicación como tan directa con las personas, eh, al mismo tiempo es quien está de alguna forma echando para atrás las barreras de la libertad de expresión, ¿no? O sea, como intentando como acaparar más desde el poder y quitarle espacio pues sí, a la libertad de expresión individual. ¿Cómo entendemos esto en un gobierno como este, no? Creo que es una pregunta compleja y voy a empezar también reafirmando lo que decía Sergio, que no creo que antes estábamos mucho mejor, ¿no? O sea, esta idea como de ahora estamos criticando y eso significa que con el PRI estábamos perfectos, ¿no? No, pues no, o sea, habían muchos problemas, ¿no? Y bien, es muy claro que en el sexenio pasado, por ejemplo, tuvimos 4 conferencias así de interpelación ciudadana, ¿no? Con el presidente y ahora está este ejercicio que parece como mucho más horizontal y democrático, bueno, el dinero que se soltaba a periodistas directo, pues que también es otra forma de callar, ¿no? Y que exacto. es negativa, tal vez no se habla tanto, pero o sea, no totalmente, totalmente. O sea, es importante reconocer eso. Creo que una de las características como distintas de este gobierno, más allá de pues que las mañaneras se hayan vuelto en estos instrumentos y lo que está pasando y todo, es que le interesa como acumular cierto poder, ¿no? Y entonces una ganancia que sí teníamos y que ahora estamos como viendo el piso un poco resbaloso, son ciertas instituciones, ¿no? Ciertas instituciones o estos organismos constitucionales autónomos de los que ya hablaba Sergio, el INAI, y no solo en el INAI, ¿no? O sea, muchos de estos organismos que existían de alguna manera como respuesta a los problemas que habían antes, ¿no? O sea, el INAI no se creó de la nada, o sea, el INAI es no solo para proteger los datos personales, sino de hecho, esa es una reforma después, es el Instituto de Transparencia, vamos a que la autoridad rinda ciertas cuentas, que nos dé cierta información, que los recursos se gasten de una manera determinada, ¿no? Entonces el INAI sale como, es un resultado de estas peticiones ciudadanas y de alguna manera ya se estaba institucionalizando, valga la redundancia, como un organismo importante para la protección de derechos, ¿no? Ahora, el querer
desacreditar, porque lo que pasa con el presidente también es, hablando un poco de esta carta que manda al INAI, ¿no? En total desconocimiento de sus funciones, pues ya no podemos esperar así. ¿Perdón? ¿Era desconocimiento o provocación? Es una cosa interesante, ¿no? Pero pues digo, para la ciudadanía común, pues ya no podemos esperar que sepan cómo funcionan nuestras instituciones, a qué se dedica cada quien, ¿no? Si el presidente mismo está pidiendo este tipo de información a un instituto que claramente no lo tiene, ¿no? Imagínense que el INAI tuviera toda la información de todos los ciudadanos, ¿no? Ahí en sus cajas, en Insurgentes 1600, tiene un cuarto lleno de la información y es como, vamos a buscar lo que dijeron de Fernanda Caso, ¿no? ¿Dónde lo habré puesto? ¿En la F o en la C? ¿No? Pues que por supuesto que no tiene esa información y no es el papel del INAI tener esa información, ¿no? Entonces, o es desinformación total y desprestigio a las instituciones, o es un embate claramente político, ¿no? Es una manera justo como de provocar y decir, ni siquiera para lo que, digamos, sería de interés público sirves, ¿no? O sea, no, miren cómo no me contestó y estos juegos que hace con los órganos autónomos, ¿no? Y bueno, y entonces están corruptos y no sirven, entonces mejor hay que eliminarlos, ¿no? Y cuando eliminas esto, pues, ¿qué es lo que haces? Centralizas de alguna manera el poder, ¿no? Entonces ya tienes tú, incluso si le hubiera llamado al SAT, ¿no? Así, piensen también, o sea, en ese poder que tienen, ¿no? Como de levantar el teléfono y decir, soy el presidente de la República, dame esta información, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen las instituciones alrededor de esto? Siento que ahí es donde estamos viendo como estos riesgos, ¿no? Este cambio tan importante. No sé si es un cambio necesariamente cualitativo o cuantitativo, ¿no? Si tenemos más o menos libertad de expresión, creo que eso es algo que además hay que tomar en cuenta justo lo que decía Sergio, ¿no? Los nuevos medios de información, el Internet, la digitalización, la capacidad de crear distinta información. Pero lo que sí sabemos es que las instituciones que se crearon de alguna manera para proteger ciertos derechos que no eran protegidos están en riesgo. Y creo que eso es importante. Y solo un puntito más es, por ejemplo, también el IFT, ¿no? Que es la que podría de alguna manera también indirectamente proteger la libertad de expresión al proteger la pluralidad de medios, ¿no? Y ahorita no tiene comisionados y comisionadas porque el presidente ha decidido que no los va a nombrar. Es una manera también de entorpecer el funcionamiento de estas instituciones. Muchas gracias. Ahí, por ahí te necesitan. Y finalmente, Javier, un comentario de cierre, una reflexión final. O sea, también muy rápido, o sea, me sumo a lo que decían Sergio y Carla. Aquí nadie está diciendo que antes del 2018 México vivía en el paraíso de la libertad de expresión. Creo que eran enormes los retos. Creo que hay muchas cosas del pasado que evidentemente tenemos que criticar, lo que tú decías, o sea, también sabemos que los gobiernos anteriores no solo compraban silencio, sino también compraban voces, ¿no? Y eso era algo que evidentemente distorsionaba el debate público. Sabemos también los enormes retos que tenía el periodismo independiente, ya en tiempos de la democracia, después del año 2000, y mal haríamos, digamos, en negar eso, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que... Datos tampoco empezaron este sexenio, ¿no? Sí, por supuesto. Ya llevamos varios años donde ejercer el periodismo en México te puede costar la vida y esto evidentemente no es producto del gobierno del presidente Obrador. Lo que sí hay que ver es, creo eso, yo sí creo que este es un cambio cualitativo de la concepción que tiene este gobierno, no solo con la prensa, sino la concepción que tiene del poder, ¿no? Y sí creo que el ataque a las autonomías, la descalificación a los medios de comunicación, ¿no? También las muy duras críticas que tiene contra el sistema de partidos políticos, contra las organizaciones de la sociedad civil. Ahí está la iniciativa que, ¿no?, en estos días se ha anunciado para quitarle financiamiento a los civiles. Sí nos marcan un gobierno que ya no solo tiene como otros, ¿no?, decisiones arbitrarias, ilegales, inconstitucionales, ¿no? Incluso podríamos hablar también, ¿no?, de algunas notas autoritarias de gobiernos pasados. Yo sí creo que tenemos aquí un gobierno abiertamente populista,
¿no? Que entiende a la democracia de una manera distinta, que no cree en principios básicos del constitucionalismo y del liberalismo político, como la limitación del poder, como la subordinación, ¿no? De los actos del Poder Ejecutivo y de todos los órganos a la Constitución y a la ley. Y creo que nos ha dado muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Entonces creo que esto habría que ponerlo en un marco todavía más amplio de cómo actúa este gobierno, ¿no? De nuevo, este es un gobierno que creo que no solo ha silenciado periodistas con lo que hace, sino que abiertamente lo que ha hecho es meterlos dentro de esa narrativa del amigo y enemigo. Y los grandes medios de comunicación son parte de esa mafia del poder, que es el enemigo número uno del presidente de la República y son producto también de ese pacto neoliberal al que él se opone y que se superará con la cuarta transformación, ¿no? Entonces, para mí eso es, digamos, preocupante en otro sentido a lo que pasaba en sexenios pasados, porque sí se suma a un conjunto de acciones que creo que van mucho más allá de los ataques a la prensa. Y creo que así tendríamos que entender y criticar a este gobierno, no nada más como un gobierno al que se le ocurrió un buen día salir con el chistecito del quién es quién, ¿no? O un presidente que de repente la agarra contra los presidentes, sino un presidente que creo que políticamente está pensando en términos y con reglas del juego diferentes a lo que siempre habíamos creído que era el juego democrático que teníamos, por más imperfecto que también era, ¿no? Vaya que la democracia mexicana antes del 2018 tenía un montón de pendientes, pero creo que hoy tiene otros más que pues preocupan mucho precisamente por esa lógica que está detrás. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Sergio. No sé si quieres dar algún comentario ya de cierrísimo. Cerramos con esto. A ver, son temas complicados, hay muchísima inquietud en las preguntas del público. Muchas gracias. Lástima que no tenemos 2 horas para poder conversar. Lo que yo me llevo es que es un tema complejo, debatible, donde hay muchas posiciones muy interesantes. Y pues ojalá, Fernanda, que en la serie que conduzcas en IntelliJuris tengamos tiempo de seguir profundizando en estos temas que son apasionantes y son muy importantes para la vida de todas y todos. Muchas gracias. Ojalá que sí, no, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a IntelliJuris por este espacio y pues bueno, continuaremos con esta charla sobre periodismo jurídico, con todo lo que esto implica, la concepción más amplia de estos términos. Muchas gracias por habernos acompañado, Carla, Javier, muchas gracias, Sergio, y gracias a todas las personas que se conectaron. Esperemos que haya sido tan interesante para ustedes como fue para mí. Gracias. Al contrario, gracias a todas y todos.